Hoy vamos a hablar sobre inteligencia espiritual o inteligencia artificial. Oiga eso, inteligencia espiritual o inteligencia artificial. Queremos saludar a nuestros amigos y amigas que van a sintonizar nuestra señal internacional en nuestras redes sociales y decirles bienvenidos. Y ahora queremos compartirles, no solo a ustedes, sino a todos los que nos acompañan hoy en el auditorio, un tema muy importante, muy trascendental para nuestras vidas: inteligencia espiritual o inteligencia artificial. Y quiero leerles a manera de introducción que estamos frente a ese choque conceptual: inteligencia espiritual versus inteligencia artificial. Cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nos hizo emocionales, temperamentales, con caracteres que se interrelacionan y dependientes de un creador. El pecado original deformó esta relación de imagen y semejanza con el Creador y nos dejó muy vulnerables a nuestras pasiones y concupiscencias, destruyendo nuestro entorno y a nosotros mismos, y casi podemos afirmar deshumanizándonos. Una de las preguntas que yo me hacía así inquieto como teólogo, como cristiano de a pie, parroquiano: ¿qué lugar ocupa la inteligencia artificial en nuestras vidas, en tiempos finales, en tiempos escatológicos, en tiempos de acontecimientos finales? Y creo que con esta disertación vamos a tratar de responder en parte esa pregunta. La profecía afirma que en los tiempos finales la ciencia aumentaría, y esa ciencia de hoy en día, o la inteligencia artificial, nos está haciendo menos humanos y más artificiales, más superficiales, sin emociones, haciéndonos torpes en todo sentido para ser espirituales, cayendo en la adicción de las redes sociales. En estos días un hermano mío me contaba que visitando una amiga, no recuerdo, salió un niño de una alcoba, un niño como de un añito, larguito, y el niño prácticamente no sabía mover el cuerpito, cómo dar los pasos, pero tenía un celular en las manos. Y el pediatra le dijo a esta familia: el retraso de desarrollo en la motricidad gruesa del bebé es porque el niño no está caminando, es porque el niño no se está ejercitando, es porque el niño lleva demasiado tiempo pegado de un celular. Imagínese usted lo delicado de eso. San Pablo aborda este tema y se lo explica a los ciudadanos de Roma de su época y a nosotros mismos hoy, para que tomemos cartas y decisiones con este asunto. Dejando allí nuestra introducción, vamos entonces a leer el texto en esta preciosa oportunidad. Les invito a estar de pie y vamos a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11. Y en algunas partes no voy a leer la carne, sino que voy a leer inteligencia artificial, para que tratemos de entender un poquito lo que prácticamente este texto casi que responde a esta super hiper mega plus modernidad. Dice así el texto sagrado: por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la inteligencia artificial, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley de la inteligencia artificial y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que él era débil por causa de la inteligencia artificial, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de inteligencia artificial. Aquí no aplica, sino que lo hizo hombre, ser humano como nosotros, carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la inteligencia artificial ponen la mente en las cosas de la inteligencia artificial, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu.
Porque la mente puesto en la carne es muerta, ¿sí? Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujetó a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el grupo que hoy se ha congregado para escuchar esta disertación bíblica, teológica. Gracias por los amigos y amigas que sintonizan nuestra señal internacional a través de nuestras redes sociales. Que el buen Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia doctrinal y de juicio eternal. Que podamos entender un poco más la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para hacer la voluntad de Dios conforme a sus misericordias. Y poner los ojos en el autor y consumador de la única doctrina bíblica, verdadera y fehaciente para nuestra fe eternal. Quedamos pues en tu presencia en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Pablo, dirigiéndose a un grupo de personas extremadamente intelectuales como los ciudadanos romanos de su época, que eran personas perfectamente cultas como nosotros hoy en día, les está diciendo que la ley, que el Antiguo Testamento cumplió su función. ¿Cuál fue? Demostrarnos que éramos carnales y que no éramos capaces de sostenernos en espiritualidad, ya que la carne podía más sobre nosotros que lo espiritual. Y sigue diciendo Pablo, fue necesario que Jesucristo viniera aquí a la tierra, también tomara forma de hombre, para demostrarnos que si era posible superarnos sobre la carne para ser más espirituales que materiales. Y esa es la posición de Pablo. Y Pablo dice, el ser humano tiene que tomar una decisión. O va a vivir con base en lo espiritual, o va a vivir con base en lo carnal. Traspolándolo y trayéndolo a nuestro contexto tan moderno como el de hoy, la inteligencia artificial es un reto muy grande para todos, cristianos y no cristianos, creyentes y no creyentes. Lo preocupante de todo este proceso es que detrás de la inteligencia artificial están todas las redes sociales y toda la sistematización y equipos ultramodernos sobre nuestro entorno social constante día a día. Y esos algoritmos sobre los cuales se construye toda esa inteligencia artificial nos están dejando perplejos, anonadados, impresionados, porque ya usted con su YouTube, YouTube empieza a saber cuáles son sus gustos. Entonces empieza a traerle la música de su gusto, los videos de su gusto. Lo mismo sucede con TikTok, lo mismo sucede con Facebook, con Instagram, etcétera, etcétera. Sin hablar sobre los links y los seguidores, que es algo muy interesante. Inteligencia artificial. Vamos a mirar 3 características de la inteligencia artificial, ¿sí? 3 características que están haciéndole demasiado daño al ser humano. En el título de arriba dice características de la inteligencia artificial y en el de abajo se convierten en enemigos de la inteligencia espiritual. La tesis básica que yo quiero manejar como teólogo, como cristiano, como persona interesada en el tema es: la inteligencia artificial está deshumanizando a las personas, les está quitando sus emociones, les está quitando sus sensaciones. Un ejemplo, en nuestra época, en el siglo pasado, si usted quería cortejar a una chica, tenía que armarse de valor, tenía que bañarse primero, arreglarse, rasurarse, motirarse, bañarse, echarse loción, coger un carro, ir y encontrarse en un lugar, comprar un regalo, poner la cara y decirle a esa muchacha, me gustas. Eso es ser humano. Hoy los muchachos le están diciendo a las muchachas por WhatsApp, me gustas, y eso no tiene gracia para nada, porque el muchacho ni se ha bañado, ni se ha levantado, ni se echó perfume, ni compró un regalo, no hizo nada. Así de sencillo. Los muchachos de hoy no saben galantear a una chica. Las chicas no saben entender un muchacho de hoy en día. Nos están deshumanizando. Pero tengo muchos seguidores, pero tengo muchas seguidoras.
las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con los sistemas. Miremos estas tres características. No quiero empezarlas a leer sin decir otro ejemplo. Yo tengo familia en España, 2 hermanos, una hermana en el País Vasco y un hermano en Valencia, España. Y mi mamá y mi hermana y nosotros nos gusta ver bastante los canales de televisión española para estar enterados de cómo están nuestros hermanos viviendo allá. Y estamos siguiendo mucho la noticia de este médico cirujano plástico de la costa que tenía un amigo español de una familia muy prestigiosa española y se fueron a compartir a Indonesia, a uno de estos países asiáticos. Hombre, y el español cogió a un colombiano y lo mató, lo descuartizó y empezó a repartir los pedazos así en canecas por toda la ciudad ahí donde estaba. Está España en shock, porque eso lo hizo un español, no fue al revés, no fue que el colombiano se lo hizo al español, sino el español al colombiano. Todo el mundo se pregunta qué pasó, pero uno queda impresionado cuando manejan la noticia y los periodistas entrevistan al muchacho que hizo eso. Una frescura, contándole al fiscal cómo lo hizo, dónde compró los cuchillos para hacerlo, que no le pudo cortar más el torso porque no consiguió los cuchillos más grandes. Como diciendo, wow, ¿sabes? Inteligencia artificial, deshumanización, ya no hay emociones, ya no hay sentimientos, ya no hay conciencia. Y si la hay, está cauterizada. Miremos estas tres características de lo que está sucediendo. Número 1, el egoísmo perfeccionista. Todos los medios de las redes sociales, la inteligencia artificial le está exigiendo a esta generación perfeccionismo. Por eso es que los muchachos se nos están suicidando cuando no logran ese perfeccionismo. Solo estamos preocupados por nuestra imagen personal. Dígame esos filtros. Esos filtros, cuando usted se toma esas fotos y usted queda como la nalguita del niño Jesús, purita, linda, sin arruguitas, sin nada, sin barro, sin nada. Uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde salió ese Dios egipcio, ese Dios griego? Cuando la verdad es que sí tenemos arrugas, sí tenemos pequitas, sí tenemos lunares, sí tenemos un diente mueco, somos seres humanos. Sí tenemos entradas, sí tenemos salidas. Tenemos pecas, no somos tan altos, el cabello no es como quisiéramos los que lo tienen. Pero la inteligencia artificial está vendiendo una idea de que usted tiene que ser perfecto o perfecta, grave de toda gravedad, ¿sí? Con estos filtros que no solo nos venden una falsa idea, sino también un exitismo. Es interesante que en nuestra época la educación decía, vamos a evaluar a estos estudiantes. De un momento a otro la jerga cambió, hoy en día se habla de competencias. Vamos a evaluar las competencias, o sea, nuestro hijo no va a que lo eduquen, nuestros hijos van a que compitan con otros muchachos. Competencias, eso es muy diferente a que le digan a uno, edúqueme, repítame, escriba y medite. No, competencias, exitismo, por encima del prójimo, cayendo en, miren estas tres situaciones, pasado, presente y futuro, lo que están viviendo los jóvenes hoy en día. Y créanme, no solo los jóvenes, porque este español y este colombiano que les cité como un ejemplo muy triste de la deshumanización, porque ya ni para matar a una persona hay algo de humanidad. Primero está la depresión por pensar en el pasado. La depresión por pensar en el pasado. ¿Cuántos novios dejé? ¿Cuántas novias dejé? ¿Cuánto me han engañado? ¿Yo cuánto he engañado? O sea, la depresión está en la orden del día pensando en el pasado. Eso se logra con una inteligencia artificial que domina nuestras vidas. El presente está dominado por el estrés. Un estrés que le está dando ataques cardíacos a los jóvenes, a los niños.
Yo me rodeo de educadores y una de las órdenes que hay por el gobierno, por el Estado y por los noticieros es que ya está prohibido publicar el número de adolescentes y niños que se están suicidando. Está prohibido. Pero vean, eso es una pandemia para que el pueblo no se asuste, ni las personas entren en crisis, sí. Entonces, lamentablemente el estrés está haciendo demasiado daño. En nuestra época, le pregunto yo a los que nacimos en el siglo pasado, ¿dónde estaba el psicólogo en el colegio o en la escuela? En nuestra época. Yo no recuerdo. El psicólogo que nosotros en el siglo pasado, los que nacimos en el siglo pasado y estudiamos en el siglo pasado, el psicólogo era la trapeadora, el psicólogo era la escoba, porque nosotros mismos teníamos que arreglar los salones, el psicólogo era el borrador con tiza y eso era uno borrando y echándose esa tiza encima y organice todo. Ahora los muchachos, todos se los hacen, todos lo tienen psicólogos, tienen de todo y aún así manejan unos niveles de estrés impresionantes. Futuro, la ansiedad por el futuro. ¿Quiere usted poner a sudar frío un joven hoy en día? La generación de hoy, pregúntenles por el futuro. ¿What? ¿El futuro? Y entran en crisis existencial porque el futuro no está claro. El futuro pasa por la inteligencia artificial y como ya todo... Es interesante que cuando uno ve redes sociales, porque créanme, yo no soy un pastoral tampoco anticuado, yo tengo mi celular económico, eso sí, pero yo estoy pendiente también de las redes sociales, pero lucho porque no dominen mi conciencia, ni dominen mi estilo de vida, ni me deshumanicen, sino que lo hago más por saber qué está pasando con mi generación. Es interesante que la inteligencia artificial se ha dedicado a decir qué va a pasar con Medellín en 30 años, o sea, futuro, o sea, adivinación. ¿Cuál es el país donde se puede vivir mejor? Futuro. ¿Cuál es el equipo que va a ganar la estrella número no sé qué en diciembre? Futuro. O sea, la inteligencia artificial es la divina en todo su retórico realidad. Observen y estén pendientes de las noticias cuando se habla de la inteligencia. La inteligencia artificial está prediciendo esto. La inteligencia artificial está diciendo este futuro, está diciendo esto. Bueno, que diga a ver cuándo va a caer la lotería, vamos a ver qué hace. Bueno. Depresión por el pasado, estrés por el presente, ansiedad por el futuro. Número 1. 2. La escasez de proyectos de vida y metas. ¿Para qué yo proyecto de vida, dice el joven hoy en día, o esta sociedad, si tengo 6,000 seguidores, si tengo 10,000 seguidores dándole like a mis fotos, a mis historias? La generación de la inteligencia artificial ya no sueña, ya no tiene metas, ni objetivos de proyecto de vida por miedo a equivocarse. Se parece a uno en nuestra época. En nuestra época, yo recuerdo que uno se iba acostando a dormir en nuestra época y uno era planeando todo. Uno era planeando el otro día, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a tomar esta decisión, me voy a ir por tal parte para el colegio, o voy a tener este emprendimiento. O sea, uno soñaba, pero la inteligencia artificial hoy no lo deja soñar ahora. Ella sueña por uno. Ella es la que le muestra el camino a los muchachos, les dice por dónde es, y entonces no hay proyectos, no hay metas, no hay objetivos. Y cuando hay proyectos o hay metas, están mal ubicadas. Están mal ubicadas, ¿por qué? Uno le pregunta a la generación de hoy, y voy a hablar de generación, no voy a hablar de jóvenes, porque esto está afectando a ancianos, a adultos, jóvenes, adolescentes, niños. ¿Qué quieres ser cuando grande? No, yo quiero ser un jugador de basquetbol de la NBA y mido 1.50. Ahí está, perdido. Esa visión y ese sueño está desubicado. No hay quien los oriente, no hay quien les muestre qué es lo mejor, hacia dónde debemos de ir, lamentablemente, a la generación de hoy. Tienen miedo a equivocarse, porque equivocarse
Hoy en día, equivocarse hoy en día es sinónimo de aniquilación social. No se puede uno equivocar, y créanme, ser humano es equivocarse. Me encanta, porque los grandes héroes de la Biblia se equivocaban mucho. Y ahí era cuando el Padre podía ayudarles, eterno. Ahí era cuando Cristo les podía ayudar. Ahí era cuando el Espíritu Santo podía ayudarles, porque eran humanos y se equivocaban. ¿Sí? Hoy no, hoy nadie se puede equivocar. Las generaciones de hoy viven en un mundo surrealista. Ya no hay modelos a seguir. Se relacionan más con una pantalla que con una persona. Se acabó el galanteo humano. Los niños ya están generando problemas en su motricidad fina para escribir o así, porque todo es que entiendan que en nuestra época uno lloraba, o uno veía que a los hermanos menores lloraban y les metían en agua con una pupa, un chupo, ¿sí? Un chupo. Hoy en día un niño llora y ahí mismo lo primero que le entregan es un celular. Dios mío, entregarle a un niño de 1 año un celular, una máquina de estas, es entregarle un mundo a un niño. Y claro, los niños se distraen con esa pantalla. Otro problema que está generando la inteligencia artificial: niños de 1 año con lentes, niños de 2 años con lentes, con gafas, llámelo como usted quiera. ¿Por qué? Porque el tamaño de estas pantallas está dañando la vista de los niños. Nos está deshumanizando, nos está enfermando. Y los adultos estamos generando una joroba aquí y los jóvenes de estar mirando las pantallas de la inteligencia artificial, y ya aquí se está generando un problema porque la cabeza pesa mucho, pesa demasiado. Entonces usted 6-4 horas así, claro, esto aquí está generando problemas muy serios. La escasez de proyectos de vida y metas. Tercero, voluntades débiles sin sinceridad consigo mismo y con el prójimo. Esclavos de la dopamina y adictos a una concupiscencia mal sana. Hoy en día los muchachos, a través de estos aparatos, pueden conseguir cualquier cosa adictiva que les estimule sus hormonas de dopamina. La felicidad, la hormona de la felicidad. Nosotros, para poder tener dopamina en nuestra época, teníamos que trabajar 8 horas para que nos pagaran y para ir y comprar algo que queríamos comprar a finalizar la semana o el mes. Estos muchachos de ahora no es sino escribir por internet, y a los 2 días o al día ya les están tocando la puerta trayéndoles su marihuanita, su cocaína, su azúcar, su pornografía, o cuando se manejan los juegos de azar por todo esto que tiene que ver con la inteligencia artificial. Muy triste que todo el deporte mundial ahora pasa por los juegos de azar. Y donde un jugador de estos se equivoque, lo mandan a matar porque fulanito de tal perdió demasiada plata. Inteligencia artificial, dopamina en toda su extensión, una sobreestimulación de información, pero nada de formación. Mucha información, pero nada de formación. Esa es la realidad de la inteligencia artificial. Todo está hecho, todo es fácil. Es que es increíble. Cualquier cosa, yo soy lo que lo hago. Estoy enseñando historia de la iglesia cristiana en una comunidad y Google, micrófono. ¿Cuál fue el primer papa de la iglesia? Y ahí le responde una señora que habla muy chistoso. El primer papa, Y no tuve que ir a ninguna parte. Pregunte lo que quiera. Y la respuesta está ahí. La lectura, las hojas, ¿sí? La sociedad más avanzada y humanamente más pobre. El ser humano de hoy se deshumanizó, con la mente dispersa. Rápidamente, no me voy a demorar mucho, quiero hacer un paisaje rápido, una observación rápida de los 4 caracteres que conforman una sociedad.
Unos inventan las cosas, otros las fabrican, otros las venden y otros las compran. Caracteres, temperamentos, que si los analizamos es pura psicología, estamos hablando del método del psicoanálisis. Jesús tuvo temperamentos en sus discípulos, tuvo diferentes caracteres en sus apóstoles, en los siervos de Dios, en las mujeres de Dios. Y déjenme decirle, querida congregación y amigos que nos están viendo por nuestra señal internacional, nuestras redes sociales, conocernos como personas, como humanos es fundamental. Porque yo cuando conozco mis debilidades me siento humano. Cuando yo solo conozco exitismo, perfeccionismo, hermosura, tiendo a ser un robot. Un robot. Vamos a mirar rápidamente esta propuesta. El primero de ellos, el perfeccionista melancólico lo inventa. Usted verá en cuál de los cuatro se ubica. El Señor y el Espíritu Santo se encarga de eso, de ayudarme con ese tema. Mire lo que dice Proverbios capítulo 30, versículo 11. Salomón, dentro de sus equipos de trabajo, tenía un grupo que estudiaba al ser humano. Tenía un equipo de psicólogos que estudiaban al ser humano, etc. Y este amigo de Salomón le dice, observamos cuatro tipos de personas. El primero de ellos es, hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Sí, muy interesante. Son los perfeccionistas melancólicos. Y aquí otro ejemplo, el Nuevo Testamento puede ser el evangelista y historiador Lucas. Lucas era una persona de coeficiente intelectual muy alto y podemos colocarlo como ejemplo. Miremoslo de la forma más buena, como un poeta. En su lado más positivo encontrará la situación como un reto para buscar soluciones racionales y no desaprovechar la oportunidad para continuar con su vida haciendo cambios y reflexiones que le permitan ir un paso más adelante. Eso es un ser humano. Pero mírenlo en la situación más negativa. El filósofo melancólico, en su lado más negativo, somatiza la situación y toman una postura pesimista de la que les cuesta salir y que los hace cuestionar su vida y todo aquello en lo que creían y que les generaba estabilidad o seguridad, enfermándose. Ese es un ser humano. Y no podemos permitir que la inteligencia artificial nos haga creer otra cosa. Porque cuando nos creemos perfectos no necesitamos un creador, no necesitamos un Espíritu Santo, no necesitamos un Dios. ¿Sí? El perfeccionismo y la autosuficiencia quedan sin argumentos ante la inteligencia artificial, donde la familia en cabeza de los padres y madres se convierten en un búnker y oasis en medio de la sobreestimulación digital, por medio de la comunicación sincera y el reconocimiento de los errores y el disfrute del perdón. ¿Qué estamos diciendo en este tercer párrafo? Estamos diciendo que de los pocos espacios en el planeta Tierra que quedan para escondernos de la inteligencia artificial es la familia. La familia es ese búnker donde todavía papá y mamá pueden orientar, pueden colocar disciplinas. Si nos vamos a reunir a cenar, no podemos traer celulares a la cena. Es muy triste uno ir a un restaurante, mañana que es el Día del Amor y la Amistad, los restaurantes se van a llenar, pero uno, 3, 4 familias, 3, 4 personas de una familia, que cenando y todos pegados con un celular. Y nadie se comunica, nadie conversa, nadie habla, nadie se preocupa por el otro, ¿cómo es? Nada. ¿Quién se está llevando el show en esa cena donde estaban reunidos comiendo? La inteligencia artificial, deshumanizándonos. Me cuenta mi hermana mayor, que es educadora con experiencia de 40 años. ¿Usted quiere meterse en un problema serio como educador? Hable mal, o toque, o dé una orden contra el celular de un estudiante. Es que prácticamente un celular se convirtió como en el tercer brazo de un ser humano, o un tercer pie. Es como parte, extensión de nuestro cuerpo. Quedó prohibido. Un estudiante puede tener su celular todo el tiempo en clase.
No se le puede tocar, no se le puede exigir que lo apague, nada de eso, porque los derechos humanos cubren a ese estudiante para que disfrute de su celular. ¿Qué debe de pasar en las familias? Las familias debemos de tratar de explicarle a los jóvenes, a los que estén luchando con esa adicción de la inteligencia artificial, redes sociales y sistemas, etcétera, que hay un tiempo para todo, que hay un momento para las cosas. Miremos un segundo grupo que observó a Agur, el amigo de Salomón. Vamos a ver. El perfeccionista melancólico ya lo vimos. Ahora vamos a ver. El impetuoso colérico lo fabrica. Dice Proverbios 30:14. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Esta es versión Biblia de las Américas. Está hablando de aquellas personas que son los militares, los que fundan empresas. Un ejemplo del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Usted conoce esas personas que son estrictas y que sus palabras, ellos son los que dicen, qué pena, pero yo soy muy honesto, muy honesta. Y cuando dicen las cosas, parecen cuchillos y dagas sus palabras. Los coléricos, en su mejor presentación, el artesano colérico, en su lado más positivo, aprovechan la oportunidad para reconectar consigo mismos, retomando ideas, proyectos y sueños que han dejado por falta de tiempo, sacando así el mejor provecho de sus talentos y dones de manera productiva. Son los constructores, son los fundadores de grandes empresas, son una cosa impresionante, por eso lo fabrican. Pero en su parte negativa, humana, ¿sí?, lo que llamaría San Pablo en su parte carnal, en su lado más negativo, entran en un momento de ansiedad, estrés y depresión, ya que han perdido el control de su presente y su futuro, lo que los lleva a generar juicios y críticas continuamente sobre sí mismos y todo lo que ocurre en el ayer, y a acusar a otros que están alrededor de que son los culpables de cómo están ellos. Esos son un colérico normal, como un ser humano que necesita la obra del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo. La falta de emociones y el rostro gruñido se queda sin argumentos ante los retos y pérdidas humanas y materiales que está produciendo la inteligencia artificial, sacando lo mejor de nuestro corazón emocional al apoyarnos socialmente con amor. Si un buen colérico se entrega en las manos del Espíritu Santo, vamos a tener un líder innato haciendo obra social, apoyando, respaldando y haciendo una bendición para las personas. Número 3, porque el tiempo corre. Pero ¿por qué se devuelve? El chispeante sanguíneo lo vende. Aquí viene, recuerden que uno los entiende así: el que lo inventa, el que lo fabrica, este que lo vende y el que lo compra. No faltan dos. El chispeante sanguíneo lo vende. Hay quienes se creen, vimos generaciones que se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Estamos hablando de los políticos, de los profesores, estamos hablando de aquellas personas que no le tienen pavor a la presencia escénica, a un micrófono. Muy chispeantes los educadores, etcétera, etcétera. Un ejemplo del Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, ¿sí? Señor, yo nunca voy a darte la espalda. Y el canto de un gallo le recordó a Pedro lo que había prometido, y lo demás es historia, ¿sí? El chispeante sanguíneo lo ve. En la parte más positiva, un sanguíneo es humorista. En su lado más positivo toma una posición jocosa y optimista, en donde solo pueden encontrar risas y oportunidades para subir el ánimo propio y de los demás, logrando mantener una energía alegre que brilla en medio del caos, saturando el WhatsApp con información general. Ese es un sanguíneo. En todo su apogeo, ese es un sanguíneo, un ser humano. Pero en su parte más negativa es el obrero,
En su lado más negativo toma una actitud alarmista y exagerada de las cosas y se concentran únicamente en el hoy, viviendo el día a día de manera material, sin proyectar, cambiando o levantando su mirada, dejando así que el devenir traiga una sensación de incertidumbre. En otras palabras, y aplicándolo a la inteligencia artificial, un buen sanguíneo se le puede ir la vida en un celular y cuando ya llega a 50 años, 55 años, llega y reacciona y dice: ¡ay! ¿Verdad que había que ahorrar para una pensión? Y no lo hice. ¡Ay! ¿Verdad que yo me había trazado la meta de casarme y estoy soltero? ¡Ay! Y empieza a darse cuenta que sus metas, propósitos, objetivos, como no vivía sino el día a día, se le olvidaron. Pero pasó muy rico con la inteligencia artificial. Hablando de los sanguíneos y hablando de este tema y hablando de que no hay galanteo, ¿sabe qué es lo último que está pasando con los muchachos? Y lo que me preocupa es que ya he escuchado de varios. Escúchame bien esto. Ya hay muchachos que no quieren relacionarse con una mujer de carne y hueso. Ya hay muchachos que están comprando muñecas inflables, les ponen nombre, duermen con ellas, las llevan a misa, las llevan a los centros comerciales y dígales una cosa: los derechos humanos los cubren, y si él va a una notaría y se quiere casar con esa muñeca inflable que la va a llamar Agapanta, para no acercándole a nadie, yo quiero casarme con Agapanta. Y llega y le pregunta: ¿y por qué le sacó la lengua hacia Agapanta? Para poderla besar. ¿De dónde salió la idea? ¿Por dónde entró la información para una muñeca? ¿Dónde averiguó los costos? ¿Dónde averiguó los almacenes? El referente son muchas personas. Y son tan fregados que ya hay señores en el exterior, yo no sé si en Colombia, polígamos, porque tienen varias muñecas. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Cosas locos, deshumanización del ser humano. ¿Sí? El orgullo y la vanagloria se ahogan en su banalidad en medio de la realidad de la inteligencia artificial, postrándonos en tierra buscando la misericordia de Dios en su palabra para nuestra vida, aceptándonos como somos, la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nuestro día a día. Una de las cosas que más me encanta del texto bíblico, familia, es que esto es como un espejo. La palabra de Dios es como un espejo. Entonces, cuando uno la lee con sentido, con respeto, con amor, con inductividad, uno llega y la lee, uno se ve como un espejo y uno ve ese ser humano, uno ve esa persona que necesita de Dios, que necesita del Espíritu Santo. Y si te da miedo galantear a una mujer de carne y hueso, ve a los proverbios, ve a cantar de los cantares y te va a dar herramientas para hacerlo, pero no se meta con una muñeca inflable porque uno no sabe cómo es la suegra. A ver, el que no entendió, lo entendió. Cuarto y último. María, ¿cómo era la suegra de una muñeca inflable? No se peligro. El tranquilo flemático lo compra. Agur vio otro grupo de personas, según Proverbios 30:12, que dice: hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. El ejemplo aquí puede ser Juan, el evangelista Juan, el que escribió el Evangelio de Juan y el que escribió Apocalipsis y varias de las epístolas. En su presentación más positiva, un flemático es como el psicólogo. En su lado más positivo son pacificadores y mediadores que mitigan el estrés y la ansiedad con el buen consejo, la escucha y una actitud neutral que les permite ver todo el panorama de manera tranquila y calmada para sacar el mejor provecho. Son pacifistas, polos a tierra de una empresa muy importantes, pero en su lado más negativo, más humano, es el juez. En su lado más negativo son expertos en el tema y buscan culpables continuamente, lo que los hace sumergirse en una actitud pesimista y conformista, la cual los lleva a decidir continuamente que no se puede hacer nada más para cambiar o mejorar las cosas.
Ups. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo no sabía que por dejar de hacer esto iba a ocurrir aquello. Lo hice sin querer queriendo, ¿sí? La hipocresía y la solapadez, porque son unos artistas de las excusas que nos enseña la inteligencia artificial, no tiene asidero en medio de la realidad de nuestra fragilidad humana. Lo ideal es ser transparentes e íntegros delante del poder de Dios y las exigencias del prójimo que nos rodea. ¿Cuándo fue que los grandes héroes de la Biblia demostraron su capacidad espiritual? Cuando cayeron de rodillas, le pidieron perdón al Creador y el Creador los levantó de su humillación y los sacó adelante. Vamos a ir concluyendo. Consejos para estimular la inteligencia espiritual. Consejos. Número 1. Recordar que somos creación espiritual. La inteligencia artificial nos está diciendo: no hay que darle cuentas a nadie, no hay un creador, usted no lo creó nadie. Ya por ahí están diciendo algunos que la tierra es plana. Entonces esto está de locos, ¿sí? De locos. Recordar que somos creación espiritual, rodeados de Dios y un prójimo que hay que respetar. Perdonar para disfrutar del amor ágape que viene del reino de los cielos. Por favor, el mandamiento que se divide en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Eso no lo va a enseñar la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial lo que dice es: no hay un creador y eso que usted llama prójimo es su competencia. Y si hay que tumbar a qué, para usted ser primero, túmbelo. Así de sencillo, acabe con él, póngale la zancadilla. No. Espiritualmente tenemos que volver a ser humanos y adorar a un creador y respetar a un prójimo. Perdonar para disfrutar del amor ágape que viene del reino de los cielos. Controlar las redes sociales aún con lo espiritual y doctrinal. Volver a creer en el reino de los cielos. Y una de las cosas que tenemos que hacer como iglesia, como institución, como creyentes, como cristianos, es inundemos también las redes sociales de lo espiritual, textos bíblicos, historias bíblicas, predicaciones de sana doctrina, alabanzas que edifiquen, para que haya la oportunidad a través de estos aparatos de escoger lo bueno. Porque Pablo dice: retengan lo bueno, desechen lo malo. Y Jesús dijo: yo no te pido que los quites del mundo de la inteligencia artificial, sino que los guardes del mal. Tenemos que tener la capacidad de discernir y decir: esto es malo. Esto es malo, entonces no lo voy a ver, no lo voy a hacer. ¿Por qué un hombre casado tiene que ver pornografía? Porque detrás de ese hombre hay un impotente. Hay impotencia, hay una impotencia. No, deje de ver pornografía, ármese de valor, pídale ayuda al Señor y haga feliz a su esposa en la cama. Eso es mucho más humano. Pero detrás de la pornografía, hay sino impotencia. Mayores detalles, consultorio del pastor. Hay que pedir la cita. Segundo, estimular una voluntad con objetivos. Tenemos que confrontar a nuestra generación de hoy para que tengan objetivos. Soñar en grande, con estrategias objetivas, con los pies sobre la tierra, con fe doctrinal. Apaguemos estos aparatos un ratico y volvamos a coger las libretas, volvamos a coger un lapicero. Estos muchachos de ahora ya no saben escribir porque todo es por un teclado de una inteligencia artificial. Muchachos a duras penas se saben firmar. Volvamos otra vez a los objetivos. En estos días, dictando una clase, como les digo, historia de la iglesia cristiana, siempre me ha gustado sacar el papel. Aprovecho el computador para hacer algo ordenado como aparece en pantalla. Pero el computador que llevé a la conferencia, computador viejito, se me quedó sin pila para no tenerlo que conectar a la energía. Hay que conectarlo a la energía, pero también falló la pila interna del BIOS. ¿Qué es eso? No sé, pero al tener la pila dañada del BIOS se le desconfigura la fecha, el año y todo. ¿Quién arranca ese computador? Mandrake lo arranca. Entonces, ¿con qué me defiendo? Con el papel, con lo escrito.
Si dependo 100% del computador, me quedo sin la conferencia. Entonces, volvamos al objetivo, a las metas, a los propósitos, con una fe extraordinaria. Poner en cintura la concupiscencia para el bien de todo, haciendo de la dopamina un aliado y no una adicción. Miren, la dopamina no es mala. Uno tiene que tener dopamina para congregarse. Esas ganas, ay no, la hora que sea domingo, no, la hora que sea viernes, me quiero congregar. Y en medio de la alabanza y la adoración, y el fervor y la alegría, la dopamina nos alborota, pero para cosas buenas. Y la dopamina se puede comparar con nuestra concupiscencia. Y la concupiscencia en griego significa o para cosas buenas le doy ese manejo, o para cosas malas. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos: oh, cuánta concupiscencia y dopamina he sentido con ustedes para comer esta última cena. En el original eso significa esa palabra concupiscencia. ¿Cuánto anhelaba yo comer esta última cena con ustedes? Pero mire para lo que lo usó Jesús, para algo bueno. Pero la dopamina de nosotros no ha sido para cosas malas. Tenemos que voltear eso, meter en cintura nuestra concupiscencia y hacer que nuestra dopamina sea para cosas que edifiquen, que consuelen, que exhorten y que nos bendigan. La oración, el ayuno y la lectura bíblica estimulan una voluntad poderosa para hacer la voluntad de Dios. Amén. Tercero y último, estimular la inteligencia espiritual. Capacidad de expresar mis emociones, como perdonar al otro, entender lo que están sintiendo los demás. Muy especial, poniéndonos en el lugar de los otros. Hacer obra social. Los muchachos de hoy ya no tienen tiempo de hacer obra social, dar una limosna, apoyar al prójimo, porque están muy ocupados mirando una pantalla de diferente índole. No, querida iglesia, estimular la inteligencia espiritual es estimular los dones del Espíritu Santo funcionales, sobrenaturales y ministeriales para bendecir a otros. ¿Sí? Escúcheme bien. Nosotros podemos ser escultores de nuestro cerebro, volviendo al papel, al juego, al asombro, a las actividades lúdicas. Volvamos otra vez a escribir, volvamos a leer libros. En estos días escribí un libro sobre el Espíritu Santo y me da muy duro cuando personas me dicen: ay, pastor, yo no lo voy a comprar porque es que a mí me gusta es que me lo manden por celular, por PDF. Nunca será igual leer una página en este tamaño de pantallita a coger papel, sentirlo, rayar con colores, escribir, volver a él. Nunca será igual. Tenemos que estimular nuestro cerebro, esculpir nuestro cerebro. Está demostrado que podemos producir nuevas neuronas, pero de nosotros depende crear, estimular la inteligencia espiritual. Concluyamos. El quinto temperamento, porque son 4 temperamentos o caracteres: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico, colérico, sanguíneo, flemático. El que lo inventa, el que lo fabrica, el que lo compra, el que lo vende. Pero el quinto temperamento es el de Cristo. Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, según el texto que acabamos de compartir allí tan precioso. 3 cositas. Jesucristo vivió con intensidad las emociones humanas. Jesucristo se reía, se enfadaba, y si no, pregúntele a los que convirtieron el templo en una cueva de ladrones. Lloró ante la tumba de Lázaro, escuchaba a las mujeres, a los hombres con mucha atención, discutía con los escribas y fariseos, perdonaba al que había que perdonar. Jesús fue humano todo el tiempo. Yo no me imagino a Jesús con un celular y dejando que la inteligencia artificial lo bloqueara, lo volviera un zombie y lo volviera un computador o un robot. Vivir lo espiritual no nos deshumaniza, al contrario, amamos más a nuestro prójimo y a nuestro Creador.
Y por último, la inteligencia espiritual de Jesucristo no tiene límites y el Espíritu Santo desea que desarrollemos esa misma inteligencia que Jesús tuvo entre nosotros. Estemos de pie, bajemos las luces y vamos a orar. Señor de los cielos, gracias por tu palabra. Como dice tu oración, Jesús, yo no te pido que los quites del mundo, ahí estaremos, pero guárdalos del mal, cuídalos, enséñales a ser sagaces frente a las decisiones que hay que tomar y ayúdanos, Señor, para que la inteligencia artificial nunca eclipse nuestra inteligencia espiritual. Ayúdanos, Señor, para ser espirituales y no carnales. Bendecimos a todo nuestro querido público que nos atiende a nivel de las redes sociales para bien, y gracias por los que estamos acá escuchando tu palabra. Seguimos glorificando tu nombre en el Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.